Quiero agradecer la invitación para estar con ustedes en este encuentro de pensamiento nacional latinoamericano, un lugar creo que fundamental para pensar lo que está sucediendo en nuestro continente y en el mundo en su escala más amplia. Tenemos poco tiempo realmente porque el título de esta mesa es impresionante, esto da para varios seminarios. Entonces yo simplemente voy a apuntar unas cositas así muy breves porque no da tiempo para más. El primer punto que quiero hacer es que en qué momento histórico estamos. Cuando digo histórico no estoy hablando en el sentido historicista, sino en el sentido estructural de las estructuras del sistema mundo que se funda en 1492 a partir de la expansión colonial europea. Ese sistema que se expande como un sistema civilizatorio que destruye todas las civilizaciones que existían a la altura de 1492 y se va expandiendo a través de unos 300, 400 años y va destruyendo todas las civilizaciones que se encuentran y va imponiendo la suya hasta formar lo que se conoce hoy como una civilización planetaria que es la modernidad capitalista occidental, que es una civilización de muerte porque ha destruido la vida de millones de seres humanos, pero también destruye la vida ecológica en el planeta. Eso es un tema que he elaborado en otros lugares que no tengo tiempo de elaborar, pero nosotros tendríamos que ubicar el momento histórico en que estamos como la crisis terminal de tres temporalidades que son constitutivas a ese sistema mundo que se forma a partir de 1492 hasta constituir en la Primera Guerra Mundial, más o menos a 1914-1918, con la caída de los otomanos, con la invasión británico-francesa en el Medio Oriente y la caída otomana, pues ya no queda ninguna civilización fuera o exterior a esta. Todas las civilizaciones fueron destruidas y los pueblos que pertenecían a esas civilizaciones fueron incorporadas dentro de esta civilización como periferias a explotar y a dominar. Entonces, a partir de hace apenas 110 años, podríamos decir, tenemos que esta civilización ya se hace planetaria sin ninguna otra civilización exterior a ella. Entonces hay tres temporalidades que yo quisiera apuntar que entran en crisis terminal. Cuando digo terminal es que en una gráfica donde tenemos la forma de una campana, pues estos ciclos pasan del clímax hacia su decadencia, ¿no? En forma de campana, ¿no? Y está en caída, y por eso le llamo crisis terminal, no de que va a terminar esta noche, sino de que está en picada y que no se va a recuperar. Es decir, que estas temporalidades que voy a mencionar están ya en crisis terminal porque no se van a recuperar, están en caída y mientras más pasa el tiempo, más las contradicciones se acentúan y más van a caer en crisis terminal y entramos en otro momento sistémico que es lo que Immanuel Wallerstein llamaba una bifurcación. Bueno, en primer lugar, la crisis terminal del ciclo temporal que llamamos el ciclo neoliberal, el ciclo del capitalismo salvaje, que se inicia con 1973, la dictadura de Pinochet, que era el gran laboratorio neoliberal con los Chicago Boys. No vamos a entrar en detalle en eso, sencillamente nombrar estas cosas de pincelada porque no hay tiempo. Ese modelo de administración del capitalismo, que es un capitalismo salvaje, entra en crisis terminal en el año 2020, en plena crisis del COVID. ¿Por qué? Porque se vio claramente a los ojos del mundo que los países que siguieron un modelo neoliberal fueron los que entraron en la peor situación en el medio de la crisis del COVID, porque habían privatizado sus sistemas de salud, habían recortado los presupuestos
Y por supuesto vimos escenas dantescas en muchos países que siguieron ese modelo donde la población sufrió muchísimo porque no había atención médica, no había condiciones de afrontar la crisis del COVID. Los países que no siguieron ese modelo, que siguieron un modelo donde el estado de bienestar de alguna manera se mantenía, sobre todo modelos más a la izquierda, ¿no? Países más a la izquierda, como por ejemplo Cuba, Venezuela y otros países, estuvieron en mucho mejor situación de enfrentar la crisis. Y claro, el ejemplo de Cuba es, vamos, un ejemplo para el mundo, porque no solamente fueron capaces de afrontar la crisis en su país, sino que exportaron médicos, exportaron vacunas hechas en Cuba, soberanía farmacéutica que les permitió no solamente resolver la crisis dentro de su país, sino también actuar en solidaridad con otros países, llevando la vacuna, llevando médicos cubanos, etcétera. El caso de Italia es emblemático porque Italia entró en una crisis terrible y fue gracias a la intervención de los médicos cubanos que la crisis fue solventada en Italia. Y ya no hablar de otros países donde recibieron grandes cantidades de vacuna cubana, que fue muy importante en el momento del COVID. Eh, Luego tenemos un segundo ciclo temporal, que es el ciclo de la hegemonía estadounidense, que va de 1945 al 2020. Bueno, ¿por qué? Muy sencillamente, porque en el 2020 el imperio americano entra en una crisis brutal, o sea, a todos los niveles. La deuda se disparó a trillones con letra T, trillones de dólares. En la crisis del COVID gastaron, se repartieron trillones de dólares, el 1% en los Estados Unidos, donde distribuyeron cantidades millonarias al 1%, a la banca, a las transnacionales, a personajes que forman parte del 1%, que recibieron cantidades enormes de dinero como subsidio para solventar la crisis o el parón económico que ocurrió en ese año. Eso le costó al fisco norteamericano una cantidad trillonaria. Hoy día Estados Unidos es el país más endeudado del planeta, con una deuda que está alrededor de 36 trillones y donde anualmente se hace entre 1 trillón y 2 trillones de deuda del Estado americano. O sea, es un país quebrado. Y en medio de la crisis del COVID fue el país más afectado por el COVID, precisamente porque no tiene un sistema público de salud, tiene un sistema totalmente privatizado. Y las víctimas del COVID tuvo, al menos en números absolutos, los números más altos del mundo en personas fallecidas por COVID. Y además se vio ese circo dantesco donde entre los imperios occidentales del mundo unipolar se empezaron a robar unos a otros las máquinas de oxígeno, a robarse unos a otros los medicamentos, y era un circo dantesco, ¿no? Donde obviamente no tenían ningún tipo de, o sea, si había algún tipo de hegemonía moral del imperio americano es en ese momento que se hizo polvo, porque podemos ver cómo Estados Unidos quedó muy desprestigiado frente a un país como China, que exportaba máquinas de oxígeno, que exportaba recursos a los países que necesitaban, frente a un país como Cuba, que a pesar de estar bloqueado y a pesar de estar con una crisis producto de ese bloqueo criminal y genocida, fue capaz de exportar vacunas, de exportar médicos, etcétera. Mientras Estados Unidos lo que hacía era robarse las máquinas de oxígeno, robarse medicamentos y pelearse unos entre otros, entre los imperios europeos y Estados Unidos. Era un circo, vamos, dantesco, lo que vimos en ese año. La hegemonía americana entra en absoluto declive. Estados Unidos no dio ningún ejemplo ni le interesó para nada ayudar al resto del mundo, lo cual dejó a la hegemonía americana ya en una crisis
muy fuerte, pero ya también en términos políticos y en términos económicos, en ese momento el país quedó en bancarrota y se vio clarito al mundo como la hipocresía del discurso neoliberal, porque mientras ellos predican neoliberalismo, austericidio al resto del planeta, en un momento de crisis vimos cómo enseguida el imperio americano fue el primero que acudió al Estado para salvar no a la población, no a los trabajadores, sino al 1% y distribuir una cantidad trillonaria de dólares imprimiendo el papelito verde en Washington y distribuyéndola entre 1%. Fue una escena, pero impresionante, de desigualdad social y de un descaro de corrupción impresionante, porque todo eso lo termina pagando el fisco americano, es decir, el pueblo americano, que es el que termina pagando todas esas deudas y todas esas aventuras militares que han llevado al endeudamiento masivo del gobierno federal americano. Y, y luego tenemos un tercer ciclo que entra en crisis, que es el ciclo civilizatorio, que empieza en 1492 y en el 2020 se vio bien claro cuando la economía se estanca. Vimos cómo la crisis ecológica, la naturaleza en cuestión de meses se renovó de una manera pero rápida e impresionante a los ojos del mundo, porque en bahías donde los peces se habían ido corriendo por la contaminación, de momento empiezan a aparecer los peces. En lugares donde la contaminación había espantado a los pájaros, de momento aparecen los pájaros. Es decir, el parón económico mostró que la causa de la crisis civilizatoria se trata de un sistema destructivo de la vida, un sistema económico, un sistema tecnológico, un sistema civilizatorio que prioriza primero el capital y en segundo lugar la vida. Entonces tenemos ahí claramente, en ese momento quedó como transparente a los ojos del mundo que el problema de la crisis ecológica es un problema que tiene que ver con un sistema civilizatorio de muerte que es destructivo de la vida, no solamente de millones de seres humanos por las matanzas que han hecho y siguen haciendo, sino también de millones de seres humanos por la contaminación ambiental, pero también de millones de especies por precisamente ese desastre ecológico de esta civilización. Entonces, estos tres ciclos de la expansión del sistema civilizatorio desde 1492 con una forma de ser y estar en el mundo y una forma de relacionarse entre seres humanos y otras formas de vida. Eso entra en crisis cuando se vio claramente que la causa del cambio climático, como le llaman, que le llamamos mejor la catástrofe ecológica, tiene que ver con un sistema civilizatorio. Y por otro lado vimos la crisis terminal del sistema neoliberal y de la hegemonía estadounidense. De ahí en adelante estamos hablando de que estos ciclos de temporalidades sistémicas del sistema mundo que se inicia en 1492 van en picada. Bueno, ahí viene la reacción. Bueno, ¿qué proyecto o cuáles son las alternativas? Porque por un lado tenemos la emergencia y la consolidación y el desarrollo del mundo multipolar que ya se venía organizando desde antes del COVID, pero ya con la crisis del COVID y el liderato que asume China y otros países en medio de esa crisis, y los años más recientes vemos como los BRICS, el mundo multipolar, se ha organizado, se sigue organizando, se sigue consolidando, sigue creciendo. Hay nuevos países sumándose a ese polo mundial, económico mundial, que ahora constituye la mayor parte de la economía del mundo y la población del mundo, frente a ese mundo unipolar que no respeta nada, ni siquiera la soberanía de los países. Aquí tenemos un mundo multipolar cuya unidad se monta sobre el respeto a la soberanía de los países. Frente al mundo multipolar. O sea, es un polo que de alguna manera se para sobre sus pies de forma antiimperialista frente a los imperialismos occidentales. Entonces, eso plantea, por supuesto, un espacio de maniobra y de negociación para los países bloqueados y sancionados, porque permite hay un mercado mundial
muy fuerte y poderoso en ese mundo multipolar que permita a países bloqueados, países que tienen revoluciones antiimperialistas y han sido golpeados fuertemente por el imperialismo, con las sanciones, los bloqueos, las agresiones militares, etcétera, permite un espacio de maniobra para poder tener un espacio de respiro, de comercio internacional con otro bloque que permita levantarse. Y entonces tenemos que del lado de las élites occidentales están divididas entre dos polos. El polo de Davos, que se conoce como los globalistas, que tienen un proyecto fascista genocida, porque para ellos la crisis ecológica es una crisis de que hay demasiados seres humanos y hablan de que hay que reducir la población del mundo y dicen que lo viable son 2.000 millones, pero hay 8.000 millones de seres humanos, entonces hablan de 6.000 millones que están de más. Y ahí vienen proyectos distópicos, ¿no? Proyectos genocidas, proyectos que tienen como objetivo eliminar una porción grande de la humanidad, porque para ellos el problema no es sistémico, el problema ecológico, es un problema de que hay demasiados seres humanos. Por ahí también está el tema del transhumanismo, que no tengo tiempo de elaborar, pero es la robotización de los seres humanos, aquellos 2.000 millones que sobrevivan, pues robotizarlos, ¿no? No me puedo meter en detalles en eso porque me desvío demasiado, hay poco tiempo. Y el otro lado es el fascismo tradicional que viene del siglo XX y sigue en el XXI, que son personajes fascistas, ¿no? Tipo Trump, por ejemplo, que tienen un proyecto también, pero es un proyecto diferente al de Davos, porque el de Davos se plantea crear un nuevo sistema que alguna gente le llama el tecnofeudalismo. No sé si ese es un término feliz, pero apunta al hecho de cómo están intentando utilizar las nuevas tecnologías para que ante la debacle del sistema capitalista mundial, estar preparados para crear un nuevo sistema mundial donde ellos queden arriba y no se caigan con el sistema. Entonces, eso es el proyecto tecnofeudalista que ha sido nombrado por varios autores, utilizando las nuevas tecnologías para crear una especie de renta, de apropiación vía la renta a través de las plataformas digitales a nivel mundial. Es una especie de capital usurero, ¿no? Que vive de la renta y no tanto de la producción directa. Bueno, esto es un tema largo, no me voy a meter ahí. Estoy haciendo pinceladas aquí. Está, por otro lado, el fascismo de toda la vida, tipo Trump, que tienen un proyecto más de salvar al capitalismo, o sea, el proyecto fascista de toda la vida de ser los bomberos del capitalismo. Es decir, vamos a salvar al capitalismo de su crisis, del fuego que se ha creado, y entonces vienen los fascistas a poner orden. ¿Cómo? Pues canalizando el descontento de las clases trabajadoras de forma racista contra trabajadores que son considerados en la ideología dominante dentro de los imperios como trabajadores inferiorizados racialmente, inferiores racialmente. Entonces, canalizan como chivo expiatorio el descontento de las clases trabajadoras blancas imperiales contra estas poblaciones para que así ese descontento no se canalice contra el sistema y permitir entonces apagar el fuego, que el capitalismo sobreviva a la crisis capitalista. Entonces, eso es un clásico que ya lo hemos visto en otros momentos de la historia y eso lo tenemos ahí con varios líderes fascistas que están en esta corriente. Y claro, tenemos fascismos en el sur también. En el sur global tenemos fascismo, por ejemplo, el proyecto de Milei es un proyecto obviamente fascistoide, y es un proyecto que entra dentro del proyecto aquí entra una tipología, porque aquí entran diferentes líderes que se pueden localizar entre medio de estos dos polos, de los fascistas de toda la vida y de los globalistas, que tienen un poquito de los dos. Por ejemplo, la Meloni es un ejemplo de eso. O por ejemplo, Macron, que se movió a la extrema derecha, y lo mismo la Marine Le Pen. El ejemplo de Milei también, que es un tipo de fascismo que tiene del fascismo viejo del siglo XX,
pero también tiene de este nuevo fascismo globalista. Entonces, eh, ambos son fascistas, ambos son genocidas. Gaza es un laboratorio de esos genocidios que se anuncian al mundo, porque Gaza están usando nuevas tecnologías, es decir, están usando inteligencia artificial para hacer un gran genocidio. Por tanto, el tema Palestina para todos los pueblos es fundamental, nuestro apoyo. No dejar que caiga Palestina es fundamental para el futuro de la humanidad, porque ahí se está jugando la vida de la humanidad. Ahí se están jugando estos proyectos fascistas destructivos de poblaciones, de Davos y de otros fascismos, se están jugando en Palestina. O sea, el intento de genocidio, si los israelíes logran sus objetivos en Gaza con el uso de nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial, entonces tenemos que se van a abrir las compuertas de otros genocidios en otras partes. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la India, en Kashmir, que bueno, si los israelíes lo hacen con impunidad, pues nosotros acá también podemos hacer lo mismo con los musulmanes en Kashmir, en la frontera de Pakistán. Están a punto de una guerra, ya vimos los bombazos que se han lanzado unos a los otros. Hemos visto también cómo este tipo de política puede también expandirse. Tiene el potencial de expandirse porque hay un proyecto globalista de reducir la población mundial. Entonces, aquí se está jugando cosas muy perversas que parecen ciencia ficción, pero que están ya listas, o sea, porque las tecnologías ya existen para implementar este tipo de genocidios a escala global. Hay que tener el ojo puesto en estos proyectos perversos. Por eso la solidaridad con Palestina es indispensable en este momento histórico. Tenemos que lograr que los palestinos ganen esa lucha y que el sionismo sea de una vez y por todas derrotado. Y entonces tenemos, por otro lado, la pregunta, ¿dónde está la izquierda en todo esto? Bueno, pues la izquierda está, no se sabe dónde está, sinceramente. La izquierda está en una crisis impresionante. ¿Por qué? Porque nuestra izquierda seguimos siendo modernos, seguimos siendo una izquierda burguesa, una izquierda moderna, una izquierda que no ha puesto en cuestión el sistema civilizatorio de la modernidad capitalista occidental de manera radical y que reproduce muchas de las lógicas de dominación que producen este sistema civilizatorio de muerte. Entonces, tenemos izquierdas tibias. Si se fijan, donde quiera que ha ganado un gobierno fascista, por ahí pasó un gobierno de pseudoizquierda socialdemócrata 4 años antes. Y al no cumplir sus promesas, al traicionar los intereses de los trabajadores que le votaron con mucha ilusión, al reproducir las mismas políticas de dominación de la derecha, con la ilusión que la próxima vez van a tener más votos, que no pueden ser tan radicales porque entonces pierden votos. Con ese tipo de lógica, terminan pasándoles lo que llamaba el fascista Jean-Marie Le Pen, el papá de Marine Le Pen, que decía, él decía, voten por el original y no por la fotocopia. Es decir, no le votes a la socialdemocracia, que son solamente la fotocopia, voten al original. Es decir, lo que pasa al final de 4 años, cuando tienes un gobierno de izquierda tibio que ha traicionado todas las promesas que ha hecho, que se ha ido a la cama con el Fondo Monetario Internacional, como pasó, por ejemplo, en Argentina, que Fernández fue y a espaldas del pueblo argentino aceptó la deuda de Macri, que era una deuda totalmente ilegal, ya no moralmente injusta, sino incluso ilegal desde el punto de vista de las propias normas del Fondo Monetario Internacional. Pues fue allí, lo aceptó, llevando al país a una deuda totalmente innecesaria. Y ahí estamos, esos gobiernos que terminan traicionando esas izquierdas tibias, pues en las próximas elecciones la gente está tan molesta con esa pseudoizquierda que ya viene el demagogo de turno, llega a hacer promesa, a decir cualquier cosa y la gente le vota prácticamente por sacar a los otros, sin ver las consecuencias ni lo que viene después.
Entonces ahí es donde entran los demagogos de fascistas de extrema derecha vamos, a encantar al pueblo, a agarrar los votos para montar un proyecto de extrema derecha. Observen que esto ha pasado en Francia, esto ha pasado en Holanda, esto está pasando en Alemania, esto ha pasado en Argentina, esto ha pasado donde quiera. Miren o sea, donde quiera que hay 4 años de Partido Demócrata en los Estados Unidos, aparece un personaje con la extrema derecha como Trump, que ya lo ha hecho 2 veces. Entonces, digo esto porque estamos en un momento donde las izquierdas tienen que posicionarse de una manera claramente antiimperialista. O sea, no podemos tener izquierdas que a estas alturas estén de alguna manera confundidas o de alguna manera en complicidad de ser sirviente de los intereses imperialistas, de ser ambiguo frente a esos intereses imperialistas. Tenemos que tener izquierdas consecuentes, coherentes, que entiendan que el problema central que vivimos, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, es el problema de los imperialismos. O sea, el sistema imperialista mundial. El sistema civilizatorio de muerte de la modernidad capitalista occidental está materializado en ese sistema civilizatorio, en ese sistema imperialista. Es decir, no podemos hablar de una crítica al sistema civilizatorio de la modernidad capitalista occidental sin entender que eso está materializado en un sistema imperialista mundial. Y por tanto hay una política que nace de ahí, que es la política antiimperialista, que lamentablemente se ha abandonado en muchos lugares. Y fíjense que donde quiera que hay política antiimperialista clara y coherente, se siguen reproduciendo los gobiernos. Miren Venezuela, miren Cuba, miren el mismo Irán. Son países que se han mantenido ahí precisamente porque la lucha antiimperialista ha sido muy clara, muy coherente, muy consecuente. En cambio, donde quiera que hay gobiernos de pseudoizquierda tibio, de socialdemocracia tibia, ahí se abren las compuertas de que en las próximas elecciones la gente le vote al original y no a la fotocopia, porque en esos 4 años no solamente están descontentos por la traición de esa pseudoizquierda, sino que tampoco hay un cambio en la subjetividad de la gente. O sea, si la izquierda no hace política que cambia la subjetividad de la gente, pues la gente sigue y además hace políticas de derecha, pues la gente sigue en una conciencia de derecha y la próxima vez que vota, pues le va a votar al original, no a la fotocopia, a los que son coherentemente de derecha. Entonces, las izquierdas cuando llegan ahí a los gobiernos tienen que tener políticas radicales, políticas coherentes y consecuentes con su proyecto político. De lo contrario, cavan su propia fosa, porque estás reproduciendo las mismas políticas de la derecha que luego, cuando en las próximas elecciones, pues la gente le va a votar al original, no a la fotocopia. Entonces, este panorama, ¿verdad?, que estamos aquí mencionando en pincelada, estamos ahora en un momento de bifurcación, o sea, donde el mundo se mueve hacia el sistema, la modernidad capitalista occidental está entrando en una crisis terminal. Va a haber un momento de bifurcación, como anunciaba Immanuel Wallerstein desde los años 80 del siglo pasado, donde las élites de este sistema se organizan para crear un nuevo sistema peor que que eso es lo que se llama el tecnofeudalismo, o los movimientos políticos, sociales, los gobiernos antiimperialistas se movilizan y construyen otro mundo posible que ahora mismo se encarna en ese mundo multipolar, que si bien ese mundo multipolar es muy heterogéneo, muy diverso ideológicamente, si bien ese mundo multipolar todavía no supera las lógicas capitalistas, al menos es un paso adelante en la medida en que se respeta la soberanía de los pueblos y en la medida en que no hay una pretensión de dominación de ninguno de esos polos multicéntricos de esa alianza que se conoce como el mundo multipolar. China, perdonando, pero China no puede ser entendida con las mismas categorías con que entendemos a los países imperialistas occidentales. China es otro fenómeno que hay que entenderlo sui generis, hay que entender de qué se trata. Hasta ahora, ¿dónde ha invadido China fuera de sus fronteras? ¿Dónde ha invadido Rusia fuera
de su frontera que no sea en una guerra defensiva como la de Ucrania, que fue una guerra fabricada en Washington como parte de una agenda muy clara de sacar las empresas rusas de los mercados europeos y de ellos reposeer o recolonizar Europa, que lo lograron con ese golpe de Estado internacional, que son esa provocación a Rusia, sacando todas las empresas rusas al mercado europeo. Y ahora el imperio, que se ve en decadencia por todos lados, después de recuperar la economía europea, después de que la economía europea se haya convertido en un protectorado colonial de los Estados Unidos, que eso es lo que es Europa hoy, en términos internacionales geopolíticos, es inoperante. Esa economía, ese imperio estadounidense, ahora mismo, ¿para dónde va? Pues tiene que ir hacia América Latina porque realmente es lo único que le queda. Ellos han perdido las guerras comerciales con China en África, han perdido las guerras en Medio Oriente, han perdido las guerras en comerciales en Asia, y lo único que les queda es América Latina. Y por eso es que viene una ofensiva imperial muy fuerte de golpes de Estado, de jugadas sucias como el robo de elecciones que acaba de ocurrir en Ecuador, un robo descarado para mantener el control de la región. Y la prioridad de Estados Unidos en la región es sacar a China del mercado latinoamericano. Entonces, lo que nos toca en estos años va a ser muy difícil en nuestra región. En otras regiones del mundo, este cambio del mundo unipolar al multipolar se presenta con mucho optimismo en lugares en África, en Asia, en otros lugares del mundo, en el oeste de Asia, pero en América Latina para nosotros van a ser años muy duros porque el imperialismo va a pelear como gato boca arriba para no perder su dominio y su control económico sobre América Latina, que ahora mismo tiene casi perdida esa guerra porque China es el socio comercial número 1 de muchos países latinoamericanos hoy día, países latinoamericanos muy importantes. Y para Estados Unidos el reto y desafío es cómo sacar a China del continente. Con eso termino. Muchas gracias.